que podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y yo creo que estamos terminando en una gran victoria. Y hemos visto cómo el Señor nos ha bendecido en estos últimos cultos, derramando de su gracia en medio de todos nosotros. Hemos oído testimonios hermosos, como Dios sigue sanando, como Dios sigue curando el cáncer, como Dios sigue derramando bendiciones y cambiando nuestras vidas en una bendición más abundante. Por lo tanto, creo que hemos sido parte de lo que Dios nos ha hecho oír, de que Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, sigue siendo el mismo hoy. Por lo tanto, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero agradecer a nombre del cuerpo pastoral y de los delegados a quienes hemos estado acá durante gran parte de esta semana. Agradecer al pastor Marcos Alarcón, a su congregación que nos han acogido, que nos han atendido, que han abierto ustedes las puertas de sus hogares para acoger a las delegaciones que nos hemos hecho presente para hacer posible esta conferencia en esta amada ciudad. Dios recompense con una bendición a cada uno de ustedes que de esta manera nos han hecho que sea más fácil el poder celebrar nuestra conferencia. Por lo tanto, que el Señor les bendiga, Él les pague, Él derrame bendiciones aún más abundantes sobre esta amada iglesia de este lugar, que una vez más nos ha acogido en una conferencia más en este lugar. Así que Dios bendiga al pastor Marco Alarcón grandemente. También quisiera decirle a los pastores y a los delegados que nos llevemos un compromiso de oración a nuestros campos, y esta oración la vamos a llevar de seguir orando por este directorio, de seguir orando por este cuerpo pastoral, de seguir orando por los distintos organismos que nos rigen, por el liderazgo. Pero esta oración no va a ser orar esta semana y nos olvidamos. Yo quisiera pedirle a ustedes que tomemos en serio un plan de oración hasta las próximas conferencias de agosto, porque yo creo que es Dios el que puede bendecirnos. Es Dios el que puede bendecir nuestras congregaciones. La iglesia debe orar. Anoche oíamos un sermón bien interesante y decía: parado en los caminos y preguntad por la senda antigua y andad por ella. Y los recuerdos nos traen a la memoria la oración abundante que había en las congregaciones años atrás, pero también veíamos cómo Dios bendecía los cultos a través de nuestros púlpitos, como veíamos las bendiciones abundantes. Pareciera que nos hemos estancado en alguna medida, pero creo que no podemos quedarnos ahí. Debemos seguir reclamando al Señor que Él nos bendiga, que Él prospere nuestras congregaciones, que Él siga dirigiendo nuestra organización. Y para eso cada pastor, cada delegado, cada pastora debemos tomarnos este desafío y empezar a humillarnos y reencontrarnos con la senda antigua. Dios les bendiga grandemente, amados pastores y hermanos, y esperamos que en las próximas conferencias podamos continuar trabajando en armonía y seguir viendo
al Señor glorificándose en medio de todos nosotros. Por lo tanto, deseo rica y abundante bendición a todos ustedes y que su regreso vaya con bendición a las amadas iglesias que están extendidas en gran parte de nuestro país. Allá usted continúe levantando la bandera de Cristo. A todas las cosas que a veces no son las mejores que tenemos que oír, usted tome lo mejor para usted y siga alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Quiero invitarlos para tener una reflexión bíblica para esta mañana en el libro de Éxodo. En el capítulo 17 vamos a tener algunos minutos de reflexión de la palabra del Señor. Puestos de pies, leemos en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como le mandó Moisés. Pelearon contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostuvieron sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que pasó el sol. Y Josué hizo a Amalek y a su pueblo. Pero de nuevo. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová bendijo a Moisés, dijo a Moisés: escribe esto en memoria de un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria a Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá con Amalek de generación en generación. Padre, te damos gracias. Amante Dios, honramos tu nombre en esta mañana, Señor, por estar ya concluyendo nuestras amadas conferencias en esta ciudad, Señor, y queremos retirarnos llevándonos tu palabra, llevándonos, Señor eterno, ese impulso de tu Santo Espíritu para seguir, Padre, avanzando, Señor, con tu ayuda. Porque reconocemos que sin ti, Padre, nada podemos hacer. Pero en esta hora, Padre, queremos oír tu palabra
palabra y ponernos, Señor, en el lugar que nos corresponde para ir, Señor, avanzando con tu ayuda y conquistando y derrotando, Señor, los obstáculos que puedan, Señor, haber por delante, porque queremos llegar, Señor, hasta el blanco donde está nuestro Señor Jesucristo, siendo hacedores, Señor, de tu voluntad. Por lo tanto, en este día, Señor, sea usted renovando la fuerza de cada uno de sus siervos, bendiciendo, Padre, a cada uno de los delegados, como también bendiciendo a las amadas pastoras, a las delegadas, Padre, y al retirarnos de este lugar podamos ir dispuestos, Señor, a seguir, Señor, sirviendo, trabajando y defendiendo, Señor, nuestra fe gloriosa. Por lo tanto, rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo esté aquí. Rogamos que tu Espíritu Santo esté para ministrar nuestra vida. Estamos aquí, Padre, para que usted sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, Padre, le damos gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado y le damos la honra y la gloria porque usted lo ha hecho en su infinita misericordia. Padre, lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor Él nos bendiga. Dios bendiga la palabra que el Señor nos ha concedido para esta ocasión. Creo que el pueblo de Dios conoce muy de cerca los obstáculos que a veces están al frente nuestro y que a veces está en nosotros la mejor disposición de servir al Señor. Y parece que cuando tomamos la decisión de servir al Señor y hacemos propósitos, es cuando nos encontramos con dificultades, con obstáculos, y pareciera que Dios no estuviera para respaldarnos, pero es parte de un proceso. El Señor dijo, hablando a sus discípulos, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Alabado sea Dios. En la vida nos vamos a encontrar con obstáculos, nos vamos a encontrar con oposiciones, nos vamos a encontrar con tantas cosas. Pero la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. Alabado sea Dios. Y si con dificultad, dice el apóstol Pedro, el justo se salva, ¿dónde aparecerá el impío? Cuando miramos esta escritura, después de 430 años de esclavitud del pueblo de Dios, surgido de los lomos de Abraham, que cuando el pueblo de Dios entra en Egipto, solo 70 personas están ahí en Egipto. La familia de Jacob y la familia de José hacen 70 personas, pero esos años se fueron multiplicando. Y el libro de Éxodo dice que estuvieron 430 años bajo esclavitud. Pero Dios tenía muy presente de que Él había hecho pactos con su pueblo y para ello Él tenía una tierra
que fluía leche y miel. Y aunque parece que Dios se olvida de sus compromisos con sus hijos, Dios nunca se ha olvidado de sus pactos, de sus promesas, y a su debido tiempo Dios va a ir cumpliendo su palabra como lo ha hecho hasta este día con cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. El pueblo vivió la esclavitud con tristeza. Se multiplicaron ahí bajo una esclavitud con una visión limitada, solamente visión de esclavos que no sabían cuál podía ser el futuro para ellos, mas Dios tenía preparado para ellos una tierra que fluye leche y miel. Y Dios también tiene para usted una tierra y una Jerusalén que está reservada para los creyentes y para los fieles y para los que aman a Cristo en espíritu y en verdad. Y aunque alguien diga han pasado los tiempos y no ocurre en que el Señor venga, pero estamos seguros que el Señor vendrá en el día y en la hora que Él tiene preparada. Y si estamos vivos, nos vamos con Él. En un abrir y cerrar de ojos. Y los que han partido, la Biblia dice que se levantarán del sepulcro. Y como dice el libro de Job, revivirán al sepulcro, acerca de esa recuperación de esa carne que estuvo ahí en la tierra. Y aunque mi cuerpo, dijo el 17, yo sé que he de ver a Dios. ¿Cuántos creen que lo van a ver? Dios nos bendiga. Ahora, cuando el pueblo sacado por Moisés, y que Dios hace un milagro extraordinario para proveerse de un líder. Ustedes conocen la historia, cómo el faraón quiere extinguir al pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios siempre ha estado ahí en punta de lanza contra enemigos. Y cuando el pueblo sale bajo la conducción de Moisés, que Dios lo levanta en momentos de crisis, cuando el pueblo hebreo sufría la tristeza que sus hijos eran muertos, que sus hijos eran tomados por las parteras y no podían vivir. Mas Dios se reserva a un hombre como es Moisés, y que fue necesario ir allá al río Nilo y ahí ser salvado de las aguas por la princesa y poder ser llevado a palacio y ser orientado en ese lugar, porque Dios proyecta y Dios no hay quien le doble la mano. Cuando Dios tiene que hacer algo, lo quiera yo, lo quiera usted o haya oposición, Dios lo va a hacer. Él dijo: yo endureceré al faraón y me glorificaré. Alabado sea Dios. Y Dios toma a Moisés, lo lleva al palacio, lo adiestra, lo forma como tal para que él sea el varón que saque al pueblo desde ese lugar. Y posterior toma a Moisés y lo lleva al campo. Usted conoce la historia, y lo lleva al campo después de cierta crisis, y allá él empieza a ministrar las ovejas. Él conocía la parte, cómo se administra en el palacio, en la corte, pero tenía que saber cómo se administran las ovejas. Y allá estaba en el desierto, ahí con las piedras duras, la falta de agua, como dijo el pastor, pero ahí estaba él ganando
el conocimiento cómo se conducen las ovejas. Alabado sea Dios. Y cuando Él saca, amados hermanos, al pueblo de Israel, aparece por oposición los amalecitas y se oponen al paso del escuadrón de Israel. Y cuando Moisés ve el obstáculo, él llama a Josué. Josué era el hombre fiel. Josué era el varón que acompañó a Moisés desde el comienzo, los 40 años ahí en el desierto. Ahí estuvo Josué y otros líderes que se mantuvieron fieles a Moisés. Y ese es el instante cuando aparece la figura de este líder, en que Dios tiene proyectos para él, porque Dios sabía que más tarde él sería el varón que había de conducir al pueblo y lo iba a introducir en la tierra prometida y les repartiría la tierra como Dios les había hablado a las tribus de Israel. Por lo tanto, Moisés le dice: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará, aleluya, en mi mano. Estamos hablando de batalla, estamos hablando de obstáculos, estamos hablando donde va a haber un enfrentamiento, y tenemos que crearnos conciencia, amados, que mientras estamos aquí habrán obstáculos, mientras estamos aquí habrán dificultades, mientras estamos aquí habrán tristeza, pero hay uno que estará ahí con su diestra alzada para proteger a su pueblo, como lo dice el Salmo en una de las escrituras: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Alabado sea Dios. Por lo tanto, es un momento difícil en este instante. 400 años de tristeza, 400 años de dificultades, y cuando están pronto a llegar a la tierra prometida, existe el obstáculo de que aquellos se oponen y que Israel no siga avanzando. Pero a Dios nadie puede ponerle obstáculo. Él es el que abre puertas, y donde Él abre no hay quien cierre, y donde Él cierra no hay quien abre. Él nunca ha perdido batalla, Él es que siempre ha ganado batalla. Alabado sea Dios. Por lo tanto, Él dice: yo me iré a la cumbre del monte y estaré ahí con la vara de Dios en mi mano, mientras ustedes iniciarán la guerra y defenderán a los escuadrones de Israel, y se emprenderá la guerra, la batalla, como dice la Biblia. Por lo tanto, Josué toma esta responsabilidad, dice el verso 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía en victoria. Mas cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalek en ese instante.
Ahora el hecho de que Moisés estuviera ahí con los brazos en alto significa la dependencia de un siervo de Dios que está dependiendo de él en un momento crítico. Pero también Moisés era humano. No sé si usted ha hecho la práctica alguna vez, mantener los brazos en alto cansa. Estamos hablando de una batalla que duraba horas y horas y estar con los brazos ahí. Pero este hombre está rodeado de hombres de Dios, de hombres positivos, de hombres con visión, como es Aarón, como es y cuando ellos empiezan a observar con visión, que esa es la visión que deben tener los delegados, aquellos que colaboran cerca de los Moisés que Dios ha levantado, deben siempre estar atentos a las necesidades, echando mano a la visión para auxiliar en ciertas circunstancias y poder nosotros contrarrestar lo que el enemigo levanta de vez en cuando en nuestras congregaciones, porque él siempre ha querido destruir la obra de Dios. Y aunque la Biblia dice que el diablo fue vencido en la cruz del Calvario, pero aún también Santiago dice que el diablo anda como león rugente, aleluya, buscando a quien devorar. Dios nos bendiga. Es ahí cuando la iglesia debe estar alerta. No podemos confiar en nuestras conquistas, en nuestros templos construidos y renovados. No podemos confiar en nuestro estudio teológico. No podemos confiar en la música, en la tecnología que respalda nuestros cultos como nuestros equipos, sino debemos siempre seguir confiando en el Dios de nuestra salvación. Dios nos bendiga. Y de esa manera podremos decir: no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Y estos hombres observaron que cuando Moisés tenía sus manos en alto, el pueblo junto a Josué avanzaba y empezaban a derrotar a los enemigos, los amalecitas. Pero cuando se bajaban los brazos de Moisés, se dieron cuenta que el pueblo empezaba a perder la batalla. ¿Qué hace usted en tiempo de crisis? ¿Qué hace usted como iglesia? Pastor, verá cómo se las arregla. Pastor, verá cómo soluciona los problemas. Hay muchos que no se quieren quemar. Hay muchos que no están dispuestos a defender la obra del Señor. Muchas veces uno los oye predicar acerca de las escrituras de aquellos que perdieron la vida y que fueron mártires. Es muy fácil predicar, ilustrar a la iglesia de los acontecimientos y tristeza vivida por nuestro antepasado, pero es distinto cuando tenemos que nosotros enfrentarnos ahí, y es ahí cuando se ve cuánto amamos la obra del Señor. Ahí es cuando se ve cuál es nuestro fundamento, si estamos tan resueltos no solo a defender la obra del Señor, sino también estamos dispuestos, hermanos, a dar la vida por el Señor. Amén. No hace más de un año llega carabinero a mi casa a detenerme y pedí explicación. No, tenemos que llevar. ¿Subía? No sabía por qué.
Llegué a la comisaría y me dijeron: mañana nosotros lo pasamos a usted a la cárcel de Talagante. ¿Por qué? Se preguntaron: ¿por qué? ¿Qué he hecho? Y luego me dijeron: mire, aquí hay una deuda de Maipú, de un templo que no se ha pagado. Por lo tanto, la orden del juez es ponerlo mañana a usted a las 8 de la mañana en prisión. No hay una otra salida. Miren, me dijeron: la única salida, caballero, que usted pague una cierta cantidad, toda la cantidad de deuda y quedaría libre. Bueno, y usted quiere venir a mi casa, voy a buscar dinero porque es lo más que tengo. Así pagué la cantidad, me fui a mi casa. Pero no puedo decir que no me temblaron un poco las piernas, porque la honra tiene un valor. Pero si hubiera sido así, habría sido por la causa de la obra de Dios. Hubieron hombres que sufrieron ellos por la causa del Señor, cárceles, azote, sacrificio, y ellos alabaron a Dios. No lloraron, no lo ven en el libro de los Hechos, glorificaron a Dios ellos en ese instante. Vemos el otro caso cuando Pedro y otros fueron encarcelados y amedrentados y le dijeron: no hablen más en este nombre. Ellos dijeron: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Aleluya, de lo que hemos escuchado. Y salieron fuera del cuartel y predicaron la palabra de Dios. ¿Cómo no testificar si habían sanado un cojo? ¿Cómo no hablar si habían milagro extraordinario? No narran los hechos. ¿Cómo no glorificar nosotros a Dios cuando Dios levanta a este pastor y lo entristece en su descanso, pero lo lleva ya a Brasil y a través de su oración Dios sana a un alma de cáncer? ¿Cómo podemos callar cuando Dios restaura al pastor Juan de su cara con cáncer? Cuando vemos tantos testimonios y obras que Dios ha hecho, ¿cómo podemos callar? ¿Cómo podemos enmudecer de lo que hemos visto y de lo que hemos oído? Por lo tanto, debemos ir al frente de la batalla y levantar los brazos de los ministros para que la palabra de Dios siga siendo predicada. La Biblia dice: si estos callaren, las piedras hablarían. Alabado sea Dios. Por lo tanto, estos varones, Aarón y Hur, están mirando lo que ocurre, están observando. No sé, este delegado está atento a las necesidades de la iglesia, a lo que la iglesia vive. Está dispuesto usted a ir más allá en defensa de la obra y apoyando al varón de Dios. Ellos observan esto y van y toman a Moisés y lo trasladan y colocan ahí una piedra y lo sientan. El libro de Primera de Corintios 10:4 dice: y la roca era Cristo. Lo sientan ahí en esa roca y luego uno se pone a un lado y el otro al otro lado y le levantan los brazos. Dios nos bendiga. ¿Cuánto se quiere ir con esa disposición hoy día a sus campos de colocarse al lado de su pastor? En todo tiempo levantando los brazos de aquel varón de Dios. ¿Qué ocurre con esta situación cuando ellos entran en esta batalla?
es ganada totalmente por el ejército de Israel, dice el verso 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. La victoria es nuestra. Dios nos bendiga. La victoria siempre debe ser nuestra. Alabado sea Dios. Por lo tanto, ahora en este instante dice que dijo allí y dijo Jehová a Moisés, y Jehová dijo a Moisés: escribe para memoria un libro y di a Josué, escuche bien esa parte, raeré del todo la memoria de Amalek que está abajo del cielo. Cuidado cuando luchamos contra Dios. Dios nos bendiga. Lo destruiré. Toda su memoria. Cuando dice raeré, significa término. No quedará nada. Raeré con ellos. Alabado sea Dios. Y el versículo 16 dice: y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dios estará ahí para resistir a este remanente de Amalek, para destruirlo, aquellos que quedaron, que no fueron destruidos en esta batalla. Dios nos bendiga. Lo vemos en la historia de la Biblia, que esto ocurre más tarde en la historia. Vemos allá en Primera de Samuel, en el capítulo 15, cuando Samuel va al rey Saúl y le dice lo que Dios ha ordenado, que debe destruir al niño, a la mujer, al hombre y al animal. Tan cruel es Dios, estar en la vida de los niños, a las mujeres, a los hombres, a los animales. Pero ya Él lo había dicho: traeré con esto la memoria de ellos sobre la tierra. Entonces, estamos al frente, hermano, de un Dios tan grande. Si bien es misericordioso, si bien Él es amor, pero también Él es fuego consumidor. Por lo tanto, Él declara ahora a Samuel enviar la palabra para que este rey Saúl destruyera desde el niño, la mujer, el hombre y el animal. Ustedes conocen la historia, que el rey empezó a cumplir en parte y él dijo: bueno, estos animalitos están hermosos, lo voy a dejar para hacer holocaustos a Dios. Voy a perdonar la vida del rey. Pero eso no agradó a Dios, las explicaciones que dio el rey Saúl con los sacrificios, lo que él pensó, y Samuel le reprende: ¿acaso Dios se agrada de esos sacrificios? Alabado sea Dios. Pero no bastó eso. Algunos de estos, según la historia, escaparon. Otros no estaban en su residencia cuando el rey entró a destruirlos. Amalecitas, muchos no estaban. Y también lo encontramos más tarde en el libro de Samuel capítulo 30, cuando David se levanta para destruir a ese remanente
de amalecitas que estaban ahora en otro sector y también son juzgados y destruidos, porque aquellos amalecitas eran personas crueles en su cultura y eran crueles en muchos aspectos, y en especial con el trato a los hebreos, a los hijos de Dios, eran fuertes, y por eso Dios quiso destruirlo y los persiguió a través de los tiempos. Amados, que el Señor nos bendiga. Aquí vemos la gran victoria de nuestro Dios. Hoy día no tenemos, hermano, esos enfrentamientos de cuerpo a cuerpo, de batallas, de guerra, al menos en nuestro país. Sin embargo, tenemos luchas que no son contra carne y sangre, son espirituales que luchan contra nosotros, y debemos distinguirlas y debemos dar la pelea y defender, amados hermanos, nuestros principios, llámense doctrinales, religiosos, debemos nosotros defenderlos. Muchas de estas batallas ya no vienen de afuera, muchas de ellas se gestan aún dentro de nuestras propias congregaciones. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar consciente de los obstáculos que pone el diablo para detener la obra de Dios al pueblo de Dios, al igual que el pueblo de Dios que venía avanzando. Nosotros también vamos avanzando porque queremos llegar a la ciudad Jerusalén celestial. Queremos un día llegar y ver el rostro de Dios. Pero aquí habrán dificultades, aquí habrán tristezas mientras estamos acá en el cuerpo. ¿Cuánto cuesta hoy día ganar almas? Por todo lo que ocurre a veces en nuestras propias congregaciones, hay gente que a veces dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia evangélica para ser como el hermano, para ser como esa persona? Mejor me quedo aquí. Y aquello pasa a ser un tropiezo en ese aspecto. Por lo tanto, cuesta ganar un alma porque hay obstáculos, porque hay dificultades. Dios nos bendiga. Hay un día, hay conformismo dentro de nuestras iglesias, el conformismo con lo que hemos hecho, con lo que hemos aportado. Pero la Biblia dice: cuando todo lo hubierais hecho, siervo inútil soy. Y no podemos caer en el conformismo. Hoy en día las iglesias se sienten bendecidas solo los domingos, porque hay gente que no está dispuesta a pagar el precio al vivir en un mundo agitado hoy día por los trabajos, por los estudios, por tantas razones. No es fácil llegar a la iglesia, pero los que aman a Dios sobrepasan aquellas dificultades y se congregan a alabar a Dios. Quedará a un lado a lo mejor el alimento, quedará a un lado el descanso, la convivencia familiar, si no iremos adelante porque amamos al Señor, y el conformismo no dejamos que haga presa en nuestras vidas. Hoy se ha ido terminando la pasión de muchos creyentes. Son pocos los que corren para ir a la iglesia. Si bien puede ser parte de lo que Dios ha hecho en nosotros, de ser menos motivados cuando estamos bendecidos, como decía el pastor anoche. Todo el mundo hoy día tiene una vida más prosperada. Tuve el gozo de visitar tantas iglesias 15, 30 años atrás, cuando la gente no tenía ahí gas, no tenía equipo electrónico, cuando no había comunidades, cuando uno veía ahí las cocinas en tierra y se cocía el agua con fuego, etcétera, etcétera. Ahora uno va a los lugares más apartados, tienen todas las comodidades que se tienen en la ciudad. Dios nos bendiga. Y si el auto no está disponible, no voy a la iglesia.
iglesia, entonces se ha ido perdiendo esa pasión. Por lo tanto, las luchas de la iglesia son diferentes a los obstáculos que tuvo el pueblo de Israel en ese tiempo para salir hacia la tierra prometida. Pero nosotros también tenemos obstáculos, y el desafío es el mismo: un día llegar a ese lugar que Dios nos ha prometido, un cielo nuevo y una tierra nueva en la cual mora la justicia de Dios. Hoy en día tenemos los obstáculos y las provocaciones del Facebook. Es algo que el diablo ha levantado para corromper a nuestros jóvenes, para difundirse basuras que no solo se escuchan en una congregación, en muchas congregaciones. Oí un sermón en mi templo de un obispo bastante importante de medio nacional, como es Edito Espinosa, y él hacía un descuento de lo que ha significado el Facebook en la vida de los creyentes el día de hoy, y que si lo usáramos bien sería de gran bendición. Pero lo hemos usado como una herramienta del diablo para provocarnos en algún aspecto y para traer una imagen a los ministros del Señor. Amados hermanos, los invito a derrotar los obstáculos que hoy tiene la iglesia del Señor. Ya no es Amalek que está ahí con la espada en alto para impedirnos, porque tenemos libertad para predicar en el Evangelio en este país, en cualquier parte podemos alabar el nombre del Señor. Pero el diablo nos ha puesto otros obstáculos, y que a veces ni siquiera los hemos detectado, y el diablo ha ido sacando el provecho, sobre todo aquello. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Por lo tanto, quiero a todos invitarlos a que seamos más que vencedores con la ayuda del Señor, y que a contar de este día cada uno de ustedes tome la decisión de convertirse en un Aarón, en un Hur, y ponerse al lado del varón de Dios y levantarle los brazos, y podamos tener una gran victoria. Y lo hemos dicho en esta noche, que nos tomaremos un tiempo para orar. Nos tomaremos estos primeros 6 meses del año, orar como una petición más, para que Dios nos bendiga, para que Dios guarde a nuestros ministros, para que Dios conserve la honra de quienes sirvimos a Dios, y podamos ver bendición abundante en nuestro medio. ¿Cuántos están dispuestos a levantar las manos de aquellos varones? ¿Cuántos las esposas, los delegados, las delegadas? Empecemos a levantar los brazos y vamos a ver la victoria del Señor, y tal vez vamos a escribir una historia de bendición, como ocurrió en este caso. Dios le dijo: escribe un libro. Alabado sea Dios. Y ese libro serviría como historia para Josué y para el tiempo venidero, de lo que Dios había hecho y de los obstáculos que el pueblo de Dios había tenido. Amado, la historia siempre se va a estar escribiendo en medio nuestro, y esa historia tenemos que escribirla nosotros con fidelidad a este Dios que nos escogió desde las tinieblas a esta luz alumbrada. Amados, que Dios les bendiga. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora, y juntos vamos a orar, y vamos a ponernos en las manos del Señor, y vamos a ponernos con una decisión sólida, y que de aquí en adelante vamos a usar la visión que usó Aarón y Hur para ayudar a los ministros, para poder derrotar al enemigo de nuestra vida y poder ver la gloria de Dios en
en nuestro templo, en nuestra organización, y podamos seguir avanzando en nuestro país en la medida que Dios nos guíe. Pero necesitamos, amados hermanos, la fuerza de Dios, y necesitamos ahí varones, necesitamos que puedan estar ahí alerta para levantar las manos de quienes están al frente de esta organización y al frente de las amadas iglesias. Usted puede empezar a orar y a pedir esta ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque podemos oír tu palabra, Señor, porque podemos escuchar, Señor, como tú diste victoria, Señor, a ese pueblo que venía saliendo de las tristezas, que venía saliendo de aquel lugar donde ellos habían estado siendo esclavos por tanto tiempo, para tomar posesión de la tierra que Dios tenía para ellos, para que la disfrutaran, para que reposaran, para que estuvieran tranquilos. Pero hay siempre enemigos, siempre habrá una oposición, siempre habrá una dificultad, siempre, Señor, habrá algo que va a interrumpir, Padre, el trabajo de la iglesia del Señor. Pero también creemos, Padre, que tú nos darás la victoria en toda la instancia, como lo hiciste en esta ocasión, cuando Moisés levanta sus manos y las manos permanecen levantadas, ayudadas por Aarón, en esa hora, y el pueblo empezó a ganar la batalla, a destruir a los enemigos que habían puesto obstáculos al plan y al proyecto que Dios había creado para su pueblo. Padre, en esta hora colocamos en nuestras manos, Señor, nuestra iglesia Pentecostal Nazaret. Que usted, Señor, la defienda, que usted, Señor, la guarde, que usted, Señor, la guíe, y que usted coloque, Padre, una unción extraordinaria en este directorio, en los líderes de esta iglesia, y podamos derrotar al enemigo de nuestras vidas. Padre, la obra es tuya. Puedes obrar grandiosamente como lo hiciste, Padre, en esta ocasión, destruyendo a la marecita, Señor, dejándolo destruido y quedando una gran historia escrita en un libro de lo que tú habías hecho en esta ocasión. Padre, cuántas victorias nos has dado, cuántas oraciones tú has respondido, cuántas veces tú te has glorificado, pero queremos que tú sigas siendo nuestro guiador. Queremos, Señor, que tú sigas siendo nuestro conductor. Queremos que usted nos siga dando victoria frente de la adversidad. Padre, levanta hombres ungidos del Espíritu Santo, hombres con visión, muchos varones, muchas mujeres con la visión de Aarón y de Hur. Levanta, Señor, hombre valiente, dispuesto, Señor, a defender la obra del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, y nos iremos a nuestros hogares, Señor, confiado que tú irás con nosotros, y todos los obstáculos en las iglesias locales que puedan haber de cualquier índole, Señor, usted pueda, Señor, darnos la victoria, y podamos contar con una organización bendecida, con una organización en que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Yo te pido, Padre, que derrame esa gloria, presencia. Reconocemos que solo no podemos tener victoria, pero queremos que tú, Señor, estés en medio de nuestras actividades, en medio de nuestras congregaciones, para
ayudarnos, para bendecirnos y para guiarnos en tu inmenso amor. Te damos gracias en esta hora por esta palabra y damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.